A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Edith Oliveros Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo. Gracias, Edith, Adalberto y Francisco, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Me gustaría iniciar con usted, Edith. En materia de derechos humanos, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cómo estamos en este momento, Edith? ¿Cómo está cerrando esta administración federal en este rubro? Sí, bueno, muy buenas tardes también a toda la audiencia y a los compañeros que nos acompañan. La verdad es que cerramos el periodo ya no de crisis, sino que el tema de las violaciones de derechos humanos en México ya parece ser un tema endémico del que no salimos. Hace una semana recordábamos que Amnistía Internacional se fundó en México hace 53 años, acabamos de cumplir 53 años, justo en el periodo de la Guerra Sucia, y durante todos estos 50 años hemos estado monitoreando y acompañando casos de graves violaciones a derechos humanos sin que éstas concluyan. Creo que uno de los temas que muestra que sintomáticamente vamos repitiendo es el de las desapariciones de personas. Justamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas inicia en el año 68, y de ahí para acá tenemos 116,000, al menos 116,000 personas desaparecidas. Cerramos el sexenio con un incremento notable. Decíamos hace unas semanas también, en este país, Juan Carlos, todos los días se violan derechos humanos, todos los días desaparecen al menos 20 personas, todos los días son asesinadas mujeres, todos los días vivimos la violencia también del crimen organizado, y estamos además ante un Estado que no reconoce las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país, y que tiende a pensar, en este gobierno en particular, y a señalar de manera recurrente que en la mañanera se puede anunciar que se dejan de violar los derechos humanos, pero los derechos humanos no se han dejado de violar en México y no se terminan de violar tampoco por decreto. Ese tema de las desapariciones de personas, Adalberto Méndez, la principal violación a los derechos humanos en nuestro país. Gracias, Juan Carlos. Mira, creo que tal y como dice Edith, la situación de violaciones a derechos humanos en México es algo que se ha ido agravando, no es algo nuevo, pero creo que esta administración deja un saldo bastante cuestionable, ¿no? En enero de 2024, México fue evaluado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y recibió 318 recomendaciones en materia de derechos humanos. Es una cifra alarmante. Si tomamos en cuenta el examen periódico universal del periodo anterior, estamos hablando de casi el doble, ¿no?, de este tipo de recomendaciones, ¿no? Y sin duda alguna, si hacemos un análisis pormenorizado de la naturaleza de estas recomendaciones, una de las principales es sin duda alguna el tema de las desapariciones forzadas, particularmente la ausencia de una metodología confiable para poder determinar las causas y los mecanismos de búsqueda y de reparación integral del daño para las familias de las personas desaparecidas. Al mismo tiempo, una temática presupuestaria de los organismos de protección a los derechos humanos, haciendo, utilización de CONAPRED y en el tema relacionado con el Mecanismo Nacional de Búsqueda, las ausencias en el tema relacionado con la edad que deriva de parte del derecho internacional en la materia, pero también tenemos otras cosas bastante importantes, ¿no? La ausencia de instrumentos internacionales importantes, como el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño en materia de comunicaciones individuales, la ausencia de la ratificación del protocolo facultativo del Pacto Internacional DESCA, o inclusive temas relacionados con otras obligaciones de carácter tangencial en la materia, ¿no? Si a esto le aunamos, y con esto un poco cerraría un poco mi análisis, a una cooptación de los organismos de protección, por ejemplo, el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se ha visto 100% no independiente en su labor de ombudsperson,
la situación sin duda alguna no solamente es, digamos, fáctica, sino incluso sistemática y estructural de las instituciones que tendrían que estar haciendo su trabajo y no lo están haciendo. Finalmente, cerraría con un último comentario. El informe sobre el EPU de este año hace un comentario, y creo que es un comentario que exige una reflexión profunda sobre la ausencia de la eficacia de la Fiscalía General de la República, ¿no? Como no ha servido en este tema de prevención del delito, pero sobre todo del aumento de la impunidad en la persecución del delito cuando tenemos una situación grave de desaparecidos, de violaciones agravantes o graves en materia de niños, niñas y adolescentes, o en grupos en situación de vulnerabilidad como personas con discapacidad, migrantes, o en el caso de género, donde ha habido un repunte en materia de feminicidios. Creo que la situación no es menor y tiene un gran reto por delante de la nueva administración frente a estos resultados que son 100% negativos. Sí, en el caso de las desapariciones de personas, desaparición de personas, Francisco Cerezo, ¿quiénes son quienes violan los derechos humanos? ¿Quiénes son los actores que violan los derechos humanos cuando una persona desaparece? Bueno, desde la teoría clásica de los derechos humanos, solo los agentes de Estado violan derechos humanos o particulares con la aquiescencia de estos mismos agentes de Estado. En ese sentido, la desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos cometida por agentes de Estado o particulares con su aquiescencia. El problema de la desaparición forzada efectivamente inició a raíz de la famosísima guerra en contra de la delincuencia organizada, y pues es un fenómeno que se ha venido desarrollando, y nosotros decimos que el gobierno mexicano lo que no ha podido hacer, que debería, es ser claro cuántas desapariciones forzadas hay en México, cuántas desapariciones hay cometidas por particulares, cuántas personas extraviadas, cuántas personas ausentes. El problema de esta base de datos que ha creado es que al mezclar absolutamente todo, nadie tiene las cifras oficiales de lo que está sucediendo realmente en México. Pero no solo eso, también la violación a derechos humanos es estructural. No nada más son derechos, el derecho a la vida, el derecho de libertad de expresión, sino son todos los derechos económicos, sociales y culturales que se han venido agravando a partir de lo que llamaron cambio democrático, que nosotros solo le llamamos alternancia, porque votar por la derecha nunca es democrático, y lo vimos, se desató una guerra que miles de mexicanos han perdido la vida, están desaparecidos, y evidentemente pues el gobierno mexicano tiene la obligación de componer y recomponer esa situación, y además sancionar a los responsables, sea quien sea, para evitar la impunidad. Sí, ahorita, bueno, el tema de inicio para visibilizar y la violación de derechos humanos en México, Edith, son las personas desaparecidas, pero igual de importante, igual de grave es el trato a los migrantes en nuestro país, la situación de las personas migrantes. En ese sentido, ¿cómo está México en materia de derechos humanos y los migrantes, Edith? Sí, Juan Carlos, muchísimas gracias. Yo quisiera nada más también señalar un poco para completar el tema de las personas desaparecidas, que tenemos además 3 problemas en México. El primero es que este Estado no nos garantiza el derecho a no desaparecer, es decir, desaparecen personas. El segundo es que el Estado no busca a las personas desaparecidas, las buscan sus propios familiares, con sus propias herramientas, con sus propias manos. Y el tercero es que no protege a las personas que buscan, ¿no? Estamos asistiendo a asesinatos, desapariciones, ataques, amenazas de las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Y esto se vincula también con el tema de la migración, porque incluso muchas de las personas migrantes desaparecen también en territorio. Hemos señalado desde Amnistía Internacional, junto con muchas otras organizaciones, México no es un territorio seguro, ni para los migrantes, ni para las personas que habitamos en este país. Y desafortunadamente, este es un Estado que se ha
aliado a las estrategias de contención de migración del gobierno de Estados Unidos, instalando prácticamente un muro de contención en la frontera sur mexicana, lo cual constituye también una violación a los derechos de las personas a migrar, en un contexto en donde hay miles de personas que están huyendo de las crisis climáticas, de la violencia en la región de las Américas, de las crisis económicas también, sobre todo post pandemia, y en donde los estados tienen que asumir también la responsabilidad en sus países de generar condiciones para que las personas puedan quedarse en sus países, pero cuando deciden migrar, recordar que migrar no es un delito, es un derecho, y que en este país, en México, se están violando los derechos de las personas migrantes. Hemos asistido a situaciones francamente horrorosas, como el incendio en estaciones migratorias que vimos hace poco, más de un año, en Ciudad Juárez, y recordar también que en México se están incrementando las cantidades de personas que solicitan asilo y refugio justamente por la situación en la región de las Américas. Es un tema que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de atender, respetando los derechos de las personas migrantes. Sí. Estamos conversando con Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, con Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo. Y si partimos que los agentes gubernamentales, de acuerdo con la teoría, Adalberto, son quienes perpetran las violaciones a los derechos humanos, son los que violan los derechos humanos. En ese sentido, ya lo describía hace unos momentos nuestros invitados, el papel que ha asumido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta administración, pero también el Instituto Nacional de Migración en el tema de la migración, y bueno, en general en el tema de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué reflexión hay en torno a estas dos instituciones? Gracias, Juan. A ver, yo sí que es importante advertir que sí, si bien es cierto, la teoría clásica habla del efecto vertical de los derechos humanos, donde la agente estatal, sin duda alguna, tiene este monopolio del acto lesivo frente a las personas. Creo que también hay otro fenómeno que no hemos hablado al respecto, y creo que también México ha sido duramente observado, que son las violaciones a derechos humanos causadas, por ejemplo, por empresas o por cuestiones relacionadas con particulares, ¿no? En este sentido, creo que es importante retomar también algunas cifras a la luz de los nuevos criterios que se han desarrollado en la región. Por ejemplo, recientemente la Corte Interamericana resuelve, ¿no?, el caso de La Oroya contra Perú, donde se hace, ¿no?, una particularización importante sobre los grandes consorcios extractivos en Perú y el efecto lesivo en materia de medio ambiente y cambio climático, ¿no? Lo decía muy bien Edith, creo que el tema de los migrantes climáticos en México todavía no se ha advertido ni se ha mencionado la importancia del tema, la gravedad, pero tampoco la ausencia de regulaciones en México que garanticen mecanismos de debida diligencia en materia de derechos humanos para el sector empresarial, ¿no? Creo que ese es un pendiente que tiene México. México tiene parado desde el 2017 el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Nuevamente no salió en este sexenio, un sexenio más sin una política pública en materia de empresas y derechos humanos, que sin duda alguna habla de este desmantelamiento institucional y de esta ausencia regulatoria. Si nos vamos al tema institucional, creo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano que ha sido duramente captado por intereses políticos y oficialistas. Yo mismo fui exintegrante del Consejo Consultivo y nuestra renuncia colectiva en octubre del año pasado atendió justamente a que era imposible trabajar con esta administración, ¿no? Al momento en que anulan a estos contrapesos como los consejos consultivos, eso es un mal síntoma de la operatividad y eficiencia de los organismos que están encargados en materia de derechos humanos. O también tenemos otros casos menos conocidos, pero no por eso menos importantes. Por ejemplo, el caso del CONADIS, el Consejo Nacional para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, estuvo completamente inoperante en este sexenio, sin titular, sin presupuesto y sin hacer las labores que por ley y a la luz del artículo 33.1 de la Convención de Personas con Discapacidad tuvieron que haber hecho, como el caso del Programa Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad, que no vio sus luces en este sexenio. Creo que fue un sexenio que además fue marcado duramente por una extrema militarización de las instituciones. Eso es algo que salió en el EPU, que ha salido duramente observado por distintas agencias de Naciones Unidas y que sin duda alguna es preocupante, porque pasamos de tener un ejército que tenía una labor, sí, en operaciones relacionadas a temas de contención de desastres naturales, a sustituir labores de seguridad civil.
Y esto es algo que viene desde el sexenio de Calderón y se ha venido agravando todo en este sexenio. Se le dio un poder inaudito y no justificable a las instituciones militares. De pasar a contener riesgos climáticos, hoy están construyendo aeropuertos, tienen el mayor presupuesto en su historia y han aumentado las labores de seguridad en territorio. Y esto evidentemente no puede ser así. Y creo que un punto que no podemos dejar a un lado es este agravamiento desde las mañaneras a la prensa, ¿no? Esto ha sido incluso motivo de señalamiento de Pedro Vaca, el relator de libertad de expresión del sistema interamericano, ha sido enfático en que este tipo de cuestiones van más allá de la libertad de expresión, y confundir este argumento de derechos cuando eres un funcionario público, sobre todo un jefe de Estado o titular del Poder Ejecutivo, es preocupante y obliga a repensar que la nueva administración tendrá que replantearse cómo garantizar la efectividad y la autonomía de organismos que tendrían que estar a la protección y defensa del pueblo. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos hablando sobre derechos humanos en México, en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Le cuento que las comisiones de derechos humanos en México son pura simulación, asegura el doctor Carlos Pérez Vázquez, socio director del Centro para un Recurso Efectivo. Explica que estas comisiones fueron creadas para politizar situaciones y no para favorecer el respeto a las garantías de las personas. CNDH en concreto es una institución que ha estado tomada históricamente por intereses políticos, por intereses partidistas. Es una institución que fue creada para la simulación del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que tuvo titulares que, más que defender y preocuparse por los derechos y las libertades de las personas, se preocuparon por extender los privilegios de grupos políticos, de esos grupos colonizadores de la institución. Yo diría, hay que ver a los órganos protectores de derechos humanos como un producto de este sistema de simulación del Estado de Derecho y de la justicia en México, que ya cumplió 100 años o más, si me apuran, ¿no? El doctor Pérez Vázquez resalta que es necesario fortalecer a las comisiones de derechos humanos.
pensar en modelos alternativos, por ejemplo, que las comisiones refuercen con las defensorías públicas. Yo creo que hay que postular el fortalecimiento de un sistema nacional de defensoría pública que permita aprovechar las capacidades instaladas que tienen tanto las comisiones estatales, esto sobre todo es urgente a nivel local, ¿no? Las comisiones estatales como las defensorías públicas estatales, que trabajando por separado son muy débiles en su capacidad técnica, en su capacidad instalada, a pesar de los recursos que reciben. Yo creo que hay que fortalecer, tratar de unir esfuerzos para que las defensorías se fusionen con las comisiones y crear un sistema, quizás un sistema nacional de defensoría pública, que más que ahí están los dientes que un defensor debe tener. Continuamos en Mega Noticias Debate. Edith Olivares, Adalberto Méndez, Francisco Cerezo con nosotros esta tarde. Francisco, si esta administración federal, esta administración del presidente López Obrador no ha mejorado la situación de los derechos humanos en nuestro país y por el contrario hay un agravamiento de violaciones en los derechos humanos, sobre todo en temas de desaparición de personas, en temas como el de migración que ya han descrito ampliamente en este espacio, pero también pues, hay otros asuntos, los feminicidios, el tema de las prisiones en nuestro país, en fin, una gran variedad de temas que tienen que ver con violación a los derechos humanos. ¿Por qué, Francisco Cerezo, los electores refrendan entonces al partido en el gobierno por 6 años más? Bueno, nosotros, con base en lo que hemos documentado, no podemos decir que hay un agravamiento de las violaciones graves en contra de los defensores de derechos humanos en México. Hemos documentado que, por ejemplo, el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el más asesino en contra de los defensores de derechos humanos en México. También en cuestión de desaparición forzada en contra de defensores, de personas defensoras, de luchadores sociales, también las cifras han sido verdaderamente elevadas. De lo que hemos documentado en este sexenio, no ha sido así. Ha bajado hasta en un 75% la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y otras violaciones a derechos humanos como el hostigamiento, el seguimiento ilegal, todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que evidentemente hay una crisis de derechos humanos, por supuesto, pero que no nace con este gobierno, ¿no? Incluso las comisiones de derechos humanos tampoco se han plegado al Estado solo en este sexenio. En los sexenios pasados era exactamente lo mismo, incluso justificaron el inicio de la militarización. Entonces, estamos viviendo una situación que no se puede, como Andrés Manuel López Obrador lo quiere hacer por decreto, decir que ya no se violan derechos humanos, se siguen violando, sigue habiendo una crisis de derechos humanos, pero desde lo que hemos documentado no podemos decir que es más grave. Sí, es correcto esto que dice Francisco. Edith, ¿qué información tiene usted? ¿Ha mejorado entonces la situación de los derechos humanos en México con la presente administración? Bueno, yo creo que no se trata solamente de un tema de administraciones. Aquí tenemos un tema sistemático del Estado mexicano, más que de administraciones o gobiernos. Y lo que sí podemos decir es que desde hace muchísimos años en México vienen desapareciendo personas y quisiera señalar justamente, como decía Adalberto, lo que ha significado, por ejemplo, el proceso de militarización, primero de la seguridad pública que inició con el gobierno de Felipe Calderón cuando se decidió sacar a los militares a las calles hace ya 18 años y durante estos 18 años ahí sí podemos ver cómo ha venido agravándose la crisis de desapariciones, que ya no es una crisis porque una crisis empieza y termina, y esto parece no terminar, ya es una situación prácticamente endémica del país, ¿no? Entonces, las desapariciones, los feminicidios, los homicidios, la militarización ha venido agravando el asesinato de periodistas, el cierre del espacio cívico en México, y por eso señalo es un problema más de Estado que de gobiernos, ¿no? Fue una decisión que el gobierno y al que le han dado continuidad otros dos gobiernos de otros dos partidos distintos, y por lo tanto vemos aquí una situación de Estado, de un Estado que ha decidido
otorgarle a las Fuerzas Armadas ya no solo la seguridad pública, sino más de 250 tareas administrativas, como Adalberto. En este momento en México militares están a cargo de puertos, aeropuertos, aduanas, construcción de obra pública, gestión de la migración, incluso la migración, ¿no? Está a cargo de la Guardia Nacional y tenemos una seguridad pública absolutamente militarizada. Con el agravante, diría yo, de que ha sido una estrategia absolutamente fallida. México, sin duda, es un país muchísimo más peligroso hoy de lo que era hace 18 años y así lo muestran todos los indicadores que estén vinculados con la seguridad pública. La verdadera pregunta es por qué gobierno tras gobierno se le está dando tanto poder a los militares y hay prácticamente una ilusión de la subordinación de los militares a las corporaciones civiles, en donde además el Estado mexicano está violando de manera cotidiana los estándares internacionales en materia de Fuerzas Armadas para del uso de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Y ahí yo quisiera agregar que una institución que sí se ha agravado muchísimo en los últimos años es la que tiene que ver con los riesgos que viven las personas defensoras de derechos humanos y las personas que ejercen el periodismo. México es el país del hemisferio occidental más peligroso para el ejercer del periodismo. Es el país en donde desaparecen más periodistas en todo el mundo. Es uno de los países en donde se asesinan más periodistas, en donde además que incluso están siendo protegidos por el Mecanismo Federal de Protección han sido asesinados. Ya tenemos 9 periodistas asesinados que eran beneficiarios del Mecanismo de Protección. Es el segundo país más peligroso para la defensa de la tierra, del territorio, del medio ambiente, de manera que sí tenemos una situación muy agravada de violaciones a derechos humanos, por lo menos en las últimas 2 décadas. Sí, le agradezco mucho, Edith Olivares Ferretto. Sabemos que tiene un compromiso que atender. Gracias por su participación en esta mesa. Nos vamos a quedar con Adalberto y con Francisco y le agradezco esta oportunidad que nos da para compartir sus puntos de vista con la audiencia de Mega Noticias. En otra ocasión vamos a coincidir seguramente. Edith, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos son días y gracias también a Alberto. Saludos a Alberto y a Andrea. Sí, gracias, Edith. Continuamos con Adalberto Méndez, exsecretario del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Hay esperanza de que esta situación cambie en la próxima administración federal? Ya nos dice Edith, no es un asunto de administraciones, es un asunto sistémico, la violación a los derechos humanos, pero la estrategia de seguridad de la futura presidenta Claudia Sheinbaum quizás se parezca mucho a la estrategia de seguridad que ha implementado esta administración. Adalberto, en ese contexto, ¿hay esperanza de que las circunstancias cambien en materia de derechos humanos en nuestro país? Mira, yo me gustaría hacer un poco un comentario desde el punto de vista de numérico, ¿no? Francisco lo decía muy bien y creo que es cierto si nos vamos a los números. Enrique Peña Nieto cierra con 161 defensores y defensoras de derechos humanos muertos durante su administración. Andrés Manuel al día de hoy lleva 92, ¿no? Si nos vemos a los números, que los números nunca mienten, es cierto, numéricamente quizás tienen mejores números esta administración, pero creo que ese dato no lo podemos tomar de manera fehaciente y por eso me permito, disentir un poco, porque los mecanismos de reporteo a la luz del Mecanismo Nacional de Protección no necesariamente son confiables. Creo que esto es un punto que tendríamos que cuestionar, ¿no? Hasta dónde las cifras, y la verdad es que tampoco tengo mayor información, mi fuente es el informe que hace cada 6 años la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil que hace este recuento, hasta dónde podemos tener claridad de esas cifras, ¿no? Sin duda alguna, numéricamente, coincido con el compañero, creo que ha habido una reducción importante dentro de las cifras. Que realmente las cifras sean fehacientes o corroborables, no podría yo asegurártelo. Y creo que esto me lleva al siguiente punto, ¿no? La estrategia de seguridad en México, de acuerdo con las últimas cifras del Índice de Paz México presentado hace un par de días, estableció que durante los últimos 3 años había habido una reducción del 1.4% de la violencia en el país, lo cual pudiera verse positivo, aunque es una cifra completamente risoria. Pero si nos vamos al dato fino y nos vamos a cada estado cómo ha ido el tema de violencia, aquí es donde las cifras empiezan a alarmar. De 32 estados de la República, solamente 15 estados han mostrado mejoría y por el contrario, 17
se ha agravado. ¿Esto qué significa? Que quizás a nivel global, ¿no? Hablando de México, del territorio mexicano, hemos tenido una reducción numérica de la violencia y quizás en este caso de los homicidios en materia de defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, en lo local la situación se está agravando, incluso se pudiera estar perdiendo el control. Y creo que ahí podemos coincidir todas y todos en el foro. Creo que a nivel estatal, ¿no? Las cifras no mienten. El nivel de desmantelamiento, incluso en lo local, ha sido complejo. Creo que un caso importante es Campeche, ¿no? Campeche ha sido un caso incluso de estudio de cómo de tener una policía de las mejores evaluadas del país. Hoy, realmente en menos de unos años con la nueva administración, ha tenido cuestionables resultados, inclusive con penosos casos, ¿no? Inclusive esta violación tumultuaria de mujeres policías dentro de un penal por una falta de criterio de la autoridad local, creo que es muestra de este degradamiento de las instituciones de seguridad. ¿Qué esperaría yo? Pues esperaría reflexión, pero ahora sí que esto es un tema de fe, no es un tema de pensamiento de un servidor. No, creo que si la tendencia es seguir con esta estrategia de seguridad, no es la correcta, ¿no? Pero tengo que coincidir en una cuestión. También a mí decir que todo es culpa de este sexenio no me encanta esa narrativa, porque realmente esto lleva muchos años agravándose. Más bien con este sexenio tuvimos una crisis notable, ¿no? Y creo que ahí está el punto fino. Si bien es cierto, numéricamente le asisten a la administración actual, hay un mayor descaro frente al ataque, por ejemplo, ¿no? Al menos yo siempre digo, las administraciones anteriores mínimo disimulaban mejor. Ahora no, ahora hay un descaro por completo y es hacer sentir el poder por el poder, y creo que eso nunca es bueno en ninguna democracia, ¿no? Creo que se necesitan mejores controles. Yo soy un convencido de los contrapesos. En democracia los contrapesos son importantes. Creo que viene una reforma que nos obliga a repensar si la elección popular de jueces y magistrados y ministros de la Corte abonará a reducir los índices de impunidad. Yo no estoy tan seguro, creo que hay ejemplos comparables, Suecia, Bolivia, que donde eligen a sus jueces por voto directo, pues bueno, pudiera compararse, pero México no es ni Bolivia ni Suecia, no tenemos una realidad muy particular. Y creo que de alguna u otra manera el tema de la impunidad no va ligado necesariamente con una estrategia de seguridad y de efectiva prevención y castigo y persecución del delito. Si no eficientamos a las policías locales, si no desmilitarizamos la seguridad pública y si no eliminamos la corrupción dentro de los índices de impunidad en los casos de judicialización efectiva en materia de delito, creo que difícilmente una estrategia de seguridad como la actual va a ser eficiente, ¿no? Creo que se necesita reflexión, se necesita una capacidad de diálogo y de articulación del nuevo gobierno, pero también de autocrítica, no emular modelos que hayan funcionado solo por ser del mismo partido, sino tener la capacidad de disentir para abonar en la construcción de un México más seguro y más respetuoso de los derechos humanos. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias Debate hablando sobre derechos humanos en México. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate con Adalberto Méndez, con Francisco Cerezo. Ahorita Adalberto tocaba un tema importante, Francisco. Estamos en el contexto de una reforma al Poder Judicial, una reforma constitucional que propuso el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado. Está en este momento una encuesta que se está levantando, son 3 encuestas que se están levantando por parte de Morena y de la presidenta electa, virtual presidenta electa, para conocer la opinión de los mexicanos sobre el Poder Judicial. Pero, ¿de qué manera o qué se tiene que reformar en el Poder Judicial, Francisco Cerezo, para que bajen las violaciones a los derechos humanos en nuestro país? ¿En qué parte del Poder Judicial tiene que haber algún cambio, Francisco? Vemos que en todo el Poder Judicial nos hemos enfrentado a lo largo de 25 años en contra de él y realmente no hay ningún cambio, se ha ido descomponiendo cada vez más. Los jueces efectivamente son jueces de consigna, es decir, obedecen no a la ley, sino a la política en turno. Y en ese sentido, nosotros creemos que es importante eliminar de raíz la corrupción y dejar a los que efectivamente han respetado la ley y han hecho bien su trabajo. Pero usualmente democracia quiere decir pues que la mayoría es la que decide, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que va a depender del trabajo que realizamos, tanto las organizaciones de derechos humanos como el movimiento social, que estas instituciones trabajen como debería de ser, ¿no? Y me parece muy importante que sí se elimine la corrupción en todas las instituciones, que está súper enquistado. Y nada más para la cuestión de las cifras de la red son las que nosotros proveemos, somos parte de la red Todos los Derechos para Todos. Llevamos 18 años documentando las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada en México, y tenemos la certeza de que la documentación apegada a los estándares internacionales nos dicen que, por ejemplo, Peña Nieto detuvo 2.959 personas, Calderón detuvo 999 y Andrés Manuel López Obrador a 1.564 personas defensoras de derechos humanos en México. Las ejecuciones extrajudiciales también podemos decir que son 67 las que fueron cometidas por Calderón, 184 las de Enrique Peña Nieto y 94 las de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese sentido, aunque las cifras son importantes, ¿no? Porque si no, lo demás se convierte en una cuestión de fe, de que las cifras bajan, pero mi análisis me dice que debe de ser algo, no sabemos de dónde, que nos indica que no es cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que apegarnos a los estándares internacionales en materia de documentación para poder afirmar cualquier cosa, ya sea en contra o a favor de una política de Estado que está actualmente o que sigue violando los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y de los habitantes de todo el país. Sí, ya me quedan pocos minutos. Adalberto, bueno, un comentario final, Adalberto, en un minuto, por favor. Las cifras, lo que digo es yo, al contrario, creo que el enfoque de la red es bastante responsable y al contrario, creo que es una herramienta que necesitamos ir haciendo. Más bien mi crítica era hacia el gobierno, o sea, hasta dónde tenemos de alguna u otra manera cifras, ¿no?, que realmente puedan ser, digamos, eficientes. ¿Y por qué lo decía? Y con eso cerraría. Creo que de alguna u otra manera algo que no le ha gustado a este gobierno es la transparencia, ¿no? Algo que no le gusta a este gobierno, sin duda alguna, es la rendición de cuentas. Si algo no le gusta a este gobierno es que sea auditado, que sea evaluado, ¿no? Por eso mismo lo decía. Creo que al final del día lo que dijo Francisco, yo me sumo al 100%. Los estándares internacionales nos dan una métrica completamente objetiva y si está fiscalizada por la sociedad civil, creo que de alguna u otra manera nos da un mecanismo de evaluación mucho más eficiente. Pero algo que es innegable es que este gobierno no le ha gustado la transparencia ni la rendición de cuentas y ha venido la sociedad civil a complementar ese trabajo, ¿no? A eso me refería, ¿no? A la necesidad de exigirle información fehaciente a las autoridades. Mientras no tengamos niveles de transparencia, digamos, eficientes, no vamos a poder combatir la corrupción en cualquier órgano de gobierno, poder combatir las violaciones a derechos humanos y por lo tanto tendremos
que sociedad civil complementando un trabajo que le exige hacer al gobierno y que sociedad civil lo ha hecho de manera ejemplar de la ausencia